Mutuantú es el único centro de memoria afrodiaspórica que hay en Latinoamérica y uno de los pocos que hay en el mundo. En esta ocasión presentamos al historiador Sergio Antonio Mosquera Mosquera, director de la Fundación Afrocolombiana. Es el líder del grupo en investigación Muntuan Core, Estudios Afrodiaspóricos e Indígenas, y es docente de la Universidad Tecnológica del Chocó. Buenos días al equipo de la Escuela Itinerante de Saberes Ancestrales. Empezar siempre por el principio, valga la redundancia, que es tener claridad conceptual cuando hablamos de conocimiento ancestral, porque usualmente o frecuentemente las personas confunden conocimiento ancestral con conocimiento tradicional. Entonces, cuando hablamos de conocimiento ancestral, nos referimos a los ancestros, y los ancestros son los seres sobrenaturales, los seres sobrehumanos, los que hicieron las cosas por primera vez y le enseñaron a los hombres cómo hacer que aparezca y desaparezca el principio esencial que está en ella. Valga decir una cosa, para el conocimiento ancestral cristiano, la causa de todo es Dios. Entonces Dios es el ancestro del cristianismo. Entonces, dentro de las concepciones africanas, los ancestros son esos dioses que hicieron las cosas por primera vez y le transmitieron el secreto a los seres humanos. Entonces ahí ya hay un emparentamiento entre el concepto de ancestral y el concepto de mitología. El mito es una forma de conocimiento religioso y todas las sociedades tienen mito. El mito no implica que es algo falso, los mitos son verdaderos y los hechos están ahí, las creaciones están ahí para demostrar la existencia del mito. Entonces, desde esta perspectiva, en todas las comunidades donde ustedes van a trabajar, se van a dar cuenta que las personas poseen conocimientos ancestrales para las diferentes actividades que realizan. La situación es que no ha habido forma, no ha habido un proyecto de llevar ese conocimiento ancestral del inconsciente al consciente, pero lo tienen alojado en la mente. Entonces lo que toca hacer es que las personas sean conscientes de esos conocimientos y cómo esos conocimientos se relacionan con otras cosas, es decir, cómo ese conocimiento adquiere significado dentro del mundo en el cual ellos actúan. Igualmente, debemos tener mucho cuidado con la utilización de términos como recuperar, como rescatar, porque usualmente se habla de rescatar el conocimiento ancestral. No, el conocimiento ancestral no ha estado secuestrado, no ha estado perdido, no ha estado olvidado. Entonces, si decimos recuperar, estamos diciendo que es algo que se está perdiendo. Y lógicamente el conocimiento ancestral se ha venido perdiendo por la imposición del conocimiento occidental. Entonces lo que nos toca es recuperar ese conocimiento ancestral y traerlo del inconsciente, que está en el consciente, al consciente. Entonces los trabajos con las comunidades hay que tener muy en cuenta estos conceptos de conocimiento ancestral y el conocimiento de recuperar, porque es Occidente que ha hecho que se olvide estos saberes y entonces hay que recuperarlos. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar las técnicas agrícolas, hay todos unos saberes, hay todas unas creencias asociadas a las técnicas agrícolas para la producción de alimentos que hacen que unas plantas produzcan o no produzcan, que en determinada luna, en determinada época se pueda colectar X, Y planta, X, Y fruto. Entonces estos son los conocimientos ancestrales. La gente los sabe, los tiene en el inconsciente. Lo que ocurre es que nos traslada rápidamente al consciente para darle significación dentro de un mundo cultural. De otro lado, también hay que tener mucho cuidado con el concepto de tradición. El concepto de tradición es un concepto bastante trajinado y en ocasiones se confunde porque no se sabe qué es lo que se quiere decir con eso. Si queremos decir con tradición, la forma como se transmite el conocimiento, o la tradición es lo que está anclado al pasado, a lo antiguo, y por ende es algo que está muy unido a la ruralidad, ¿no es cierto? Que lo rural se opone a lo urbano. Entonces, cuando nosotros hablamos de conocimiento ancestral, estamos hablando de la forma como se transmiten esos conocimientos, y esa ancestralidad, esa transmisión tradicional está unido entonces
a la forma como se transmiten los conocimientos, valga la redundancia, que se hace de boca a oído y de generación en generación. No hay secuencialidad como la hay en el conocimiento occidental, en el conocimiento científico, sino donde hay una secuencialidad de cursos de asignatura, entonces y acá se emplea, digamos, el conocimiento analógico, y allá se emplea la lógica, que son dos cosas diferentes. Entonces, no necesariamente para hablar de la recuperación, para mantener la recuperación, tenemos que tener la escuela como espacio físico, sino que para la gente negra la vida en general es una escuela donde uno se muere sin haberse graduado porque siempre está aprendiendo. Y el espacio por excelencia entonces de la tradición, de la enseñanza tradicional, es el espacio de la cotidianidad. Se enseña en el trabajo, se enseñan los ritos fúnebres, ahí mismo en la funebría, cómo se preparan los ataúdes, cómo se hacen todos los eventos. Entonces se prepara ahí mismo, no hay un manual preestablecido. Las mujeres aprenden a cocinar en la cocina, ¿sí? Porque la mamá, la abuela les va diciendo qué sabores hay que mezclar, en qué proporción, y no hay que ir a una universidad, no hay que ir a un centro de lo que ahora llaman gastronomía para aprender. ¿No es cierto? Entonces el conocimiento ancestral tiene una forma diferente de tradición, de transmisión. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta, y dentro de este proyecto, sobre todo cuando hablamos de escuela, entonces el conocimiento ancestral no se transmite en las escuelas, o a menos pues que entendamos que la vida misma es una escuela, y ahí sobre los casos es donde se va aprendiendo, donde se va enseñando, donde se va transmitiendo, y regularmente, como reitero, pues de boca a oído y de una generación a otra, ¿ve? Entonces hay que tener pues mucho cuidado en la utilización de esos conceptos. La experiencia desde la escuela itinerante me parece muy importante en cuanto puede reponer, por decirlo, puede volver a poner en su sitio, en la mente, en el consciente, todos estos saberes que la gente porta en el inconsciente. Y desde esa perspectiva, entonces, contribuye a reafirmar los lazos de africanía, mantener vivos los lazos de africanía, y al mantener vivos los lazos de africanía, entonces la gente levanta el sentido de pertenencia, que es lo que ha hecho el conocimiento occidental, a atacar el sentido de pertenencia, y que la gente no se ve reflejado en eso, no siente orgullo por esos conocimientos, y los considera esas cosas del pasado, los subvalora, y por eso se están perdiendo, y por eso la necesidad de recuperarlo desde esta experiencia de la escuela itinerante, que de suyo contribuye entonces a arraigar la gente en su cultura, a arraigar, volver a las raíces, que eso es muy importante en estos momentos de cambio en el país. Muchas gracias, profesor Sergio, por su intervención. Esperamos que con esta escuela se llenen las expectativas que tiene el proyecto desde Colombia Científica para poder empoderar a las comunidades. Muchas gracias.